Bueno, hay que recordar, empecemos por la fundación de la Universidad de Costa Rica. La UCR fue fundada en 1940, después de medio siglo de que se había cerrado la Universidad de Santo Tomás. Eso fue en el 1880 y tantos. La razón de por qué los liberales de la época cerraron la universidad es porque en América Latina, contrario a la América sajona, las universidades tenían mucha influencia de la Iglesia Católica. Entonces, se enseñaba lo que interesaba a la jerarquía eclesiástica. Y entonces, siendo don Bernardo Soto el presidente del país, en ese tiempo su ministro de Educación, que fue don Mauro Fernández, cerró la universidad y punto, se acabó. Y ahí se quedó. Y usted dice, pero qué raro. Y entonces, y ahí la gente que quería estudiar derecho y los que querían estudiar farmacia, pues, ¿qué hacían? Oye, resulta que los gremios lo que hicieron fue tener escuelas en el nivel ya profesional universitario. Entonces existía una escuela de farmacia, existía una escuela de derecho, pero no había una universidad, eran entes aislados. Bueno, en el 40 resulta que en época de Calderón Guardia como presidente, entonces se vuelve a fundar, mejor dicho, se funda la Universidad de Costa Rica. Algunos creen que fue retomar la Universidad de Santo Tomás, otros creen que no fue un asunto de borrón y cuenta nueva. Para eso habría que preguntarle mejor a un historiador. Bueno, lo cierto es que aquí un poquito de esto es campo pagado, digamos. Eh, Sí, está bien decir que fue Calderón Guardia quien la abrió, pero realmente quien la fundó fue don Luis Demetrio Tinoco Castro. Ustedes han visto ya los nuevos que han podido y los que ya habían entrado el año pasado, que la biblioteca de ingeniería se llama Luis Demetrio Tinoco Castro, o como le decían en mi casa, Mechito Tinoco. Mechito era un pariente más de mis tíos grandes, porque mi abuelo enviudó y entonces están ahí mis tíos Segreda Castro. Luego, eh, doña Ofelia, su esposa, murió y unos años después mi abuelo don Pancho se volvió a casar con mi abuela Brenes, María Brenes, y entonces, pero siempre uno veía a los Castros como los tíos, a los Segreda Castros. Y en el caso de Mechito Tinoco, pues sí era, aunque no fuera genéticamente un pariente, pero sí era pariente afectivo. Y además que Mechito era el abogado de la familia. Yo me acuerdo de chiquillo para cosas ahí legales, ir con mi abuela Brenes a la oficina de Mechito Tinoco Castro a que él hiciera cosas de abogados, ¿verdad? Bueno, y entonces como ven, es un campo pagado más de como de orgullo familiar. Yo creo, y ahí veamos a ver quién me dice que no, que el real fundador de la UCR fue Mechito Tinoco, aunque por supuesto que todo fue con el apoyo político de Calderón Guardia, eso es indudable. Entonces comienzan a unirse ciertas, las escuelas. Y resulta que existía la llamada sección de ciencias físico-químicas, que se funda en el año 41, un año después. Eh, esa escuela otorgaba el título de licenciado en ciencias físico-químicas y trabajó entre el año 41 y el año 46. Y vean qué interesante. En esa época el país trabajaba más para lo que los ingenieros industriales y administradores hoy llamarían trabajar por objetivos. Hoy en día, pues, ¿no? Las universidades tienen otros intereses, sobre todo políticos y de orden más eh,
gremial, sectorial, pero bueno, se trabajaba por objetivos. ¿Cuál era el objetivo? Muy bien, ya estamos con Calderón Guardia, entonces se ve la importancia de hacer óptima la educación secundaria. ¿Ven? Y entonces se necesitaban buenos profesores de secundaria. Y entonces el objetivo primordial que había era generar esos profesores que iban a enseñar en los colegios, en la secundaria. Y entonces estos señores que se graduaban como licenciados en ciencias físico-químicas trabajaban en dos cosas. En los 4 o 5 lugarcitos que pudiéramos hablar en los años 40, que se podría llamar industria química, y todo el gran montón de gente iba más bien a la enseñanza de la química. Todo esto, yo no sé si nunca se les ha ocurrido también pensar a ustedes que enseñar química, pero en el nivel de los colegios es también una opción profesional. Bueno, esto es para que vean ustedes por qué de verdad lo que el país necesitaba en ese momento eran dos cosas. Químicos para la muy pequeñita industria que había en el país y además también, sobre todo, gente que fuera a enseñar la química en los colegios, porque esa era una prioridad, ya era una línea política que era mejorar y optimizar la, la enseñanza secundaria. Bueno, muy bien. Vienen los años 50. Vienen y en el año 53, un grupo de profesores, don Abelardo Bonilla, el papá de un profesor de la U que fue rector, don Gabriel Macaya, su papá fue don Enrique Macaya, y otro grupo de señores de la época deciden coger todo ese montón de escuelas que aunque eran ya parte de la Universidad de Costa Rica, pero cada cual por su lado. Tan cada cual por su lado era que, por ejemplo, don Adrián Chaverri enseñaba química en la Facultad de Odontología, pero su hermano don Gil enseñaba química en agronomía junto con otros señores que eran expertos en suelos. En el caso de farmacia, bueno, en farmacia la enseñaban otros profesores como don Gonzalo González, que realmente era profesor de esa sección de química que había. ¿Ves? Entonces, se decide usar el mecanismo o el esquema gringo de todo centrado en departamentos para que la cosa sea mejor, más ordenada, más eficiente. Y así es como entre los años 56 y 57 se crean los departamentos. Pero para que eso estuviera amarrado y hubiera una línea conductora, resulta que se crea una gran facultad central que a mí me tocó, que era la Facultad Central de Ciencias y Letras. Yo entré a la UCR en el año 66. Mi carnet es 660173. Eso significa que de la gente que entramos a la UCR, yo era el 100, es exactamente, multiplicarlo por 2, bueno, habían 300, 400 estudiantes, ahora son un montón de montones que entran. Bueno, yo entré a estudiar química en el año 66 al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y Letras. Y era muy interesante porque los departamentos de esa facultad central eran química, era una cosa rara que se llamaba de físico-matemáticas y la gente no era ni física ni matemática, sino que eran una mezcla de algo. Estaba el departamento de biología, pero qué interesante. Todo lo que hoy en día llamamos la Facultad de Ciencias Sociales
eso era un conjunto de cátedras de un departamento que se llamaba de Ciencias del Hombre. Ahí estaba sociología, ahí estaba psicología, ahí estaba antropología y también había una sección de letras. Y entonces estaban los idiomas modernos y los antiguos también, las lenguas muertas también. Bueno, entonces existía esa Facultad Central de Ciencias y Letras. Vino el año 73. Bueno, no, déjenme antes de llegar, de brincar esos años. Se funda entonces el Departamento de Química y se funda el 1 de agosto de 1956. Esa es una fecha que pasa sin que nadie la note en la Escuela de Química actual. Así es que todo mundo apunte. 1 de agosto de 1956 se funda el Departamento de Química. ¿Ves? Luego, resulta que entonces los señores de la época que impulsaron la creación de los departamentos, en el caso de química, quien impulsó la creación de química eran los profesores de química, pero que de formación eran farmacéuticos, porque ellos hacían la química en aquellas épocas. Y todavía en Europa, desde hacía mucho tiempo, la química la hacían, ¿verdad? Los señores de farmacia. Tan es así, ahora que hablé de don Adrián Chaverri, cuando él ya se graduó de doctor, se fue de postdoc en la ciudad, en la Universidad de Bonn, en una facultad de farmacia, a hacer química orgánica. ¿Ves? Bueno, para que vos veas. Y todavía en algunos lugares de América todavía así es la cosa, ¿verdad? La química es como una parte supeditada a la enseñanza de la farmacia. Bueno, y ahí, así eran los esquemas y las necesidades de la época. Bueno, muy bien. Entonces, don Gonzalo González, farmacéutico de formación, profesor de química orgánica y también inclusive luego fue decano de la Facultad de Farmacia, él propone que lo primero que hay que hacer es construir un edificio de química. Vean qué interesante. ¿Por qué? Bueno, porque él usaba un, un argumento que es muy claro hoy en día. La química tiene que ver con materiales y con las relaciones energéticas de la transformación de los materiales. Y en un mundo real, material, pues la química es una ciencia central. Entonces, tenía que haber buena química para que hubiera buena farmacia, eventualmente buena medicina, obviamente química profesional, biología, geología, etcétera. Geografía. Me acuerdo una vez, no cuento el milagro, pero no el santo. Un profesor amigo de la escuela de química era miembro de lo que se llama la comisión de equipo. Y un día llegó y me dijo que esa gente ahí de geografía estaba pidiendo equipo y que, bueno, pedían matraces de Ellenmeyers y tubos de ensayo y no sé qué, y balanzas de 4 decimales. ¿Que para qué? Que para qué querían balanzas de 4 decimales en el departamento de aquella época. No, ya era escuela de geografía e historia. Estaban juntos, estos eran unos bastantes años. Y entonces yo le dije, vea, mae, no sea baboso. Póngase a ver, geografía es el estudio de la interacción del ambiente con el desarrollo de las culturas humanas. Y entonces, ¿qué estudian los geólogos? Pues estudian el tipo de suelos, el tipo de bosques, el tipo de clima que tiene de cómo se van desarrollando las culturas humanas. Digo, así es que no les compre tantas, pero pónganle el visto bueno. Al fin, yo sé que les compraron
balanzas, además de cristalería y lo que tengan hoy de laboratorios con equipo químico ahí en geografía. Pero es que interesante, no había una idea clara de otro tipo de disciplinas. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Si uno quiere ser buen químico, buen físico, buen historiador, buen lo que sea, hay que hacer como decía los señores de los años 50, que es asomarse al patio del vecino, como decía don Rodrigo Facio. Bueno, sigo con el cuento, ¿verdad? Entonces ya se hace el edificio de química, que fue el edificio donde yo estudié, ¿verdad? En los años ya 66, entre el 66 y el 70, fue mi bachillerato y el año de licenciatura. Ese edificio se inauguró el 28 de abril de 1958. El presidente era Pepe Figueres. Y si alguien quiere, después me puede decir que quiere leerse los discursos de ese día, son muy interesantes. Y dentro de las cosas que uno oye fue cuánto costó, la enorme cantidad que costó hacer ese edificio, ¿verdad? Pero no un edificio corriente, es un edificio de laboratorios, de aulas. Y costó un poquito más de 1,5 millones de colones. Esa fue. ¿Y de dónde sacaron esa enormidad de dinero? Bueno, ya que la química iba a ser fundamental para la química misma, para la biología, para la farmacia, para la medicina, etcétera, pues cogieron la plata que ya estaba lista para crear la facultad de medicina y la usaron para hacer la construcción del edificio de química. Además, la universidad, que tenía ahí unas ciertas propiedades, se las vendió al gobierno. Y con la platilla que esa venta de propiedades que la UCR le hizo al gobierno, más lo que se iba a usar para la Facultad de Medicina, con eso se hizo el edificio de la Escuela de Química. Vean qué interesante, ahí no era importante química, biología, psicología, cuánta cosa hay. Lo que era importante era la universidad. Y entonces, además del 1,5 millones de pesos, hubo un montón también de plata para comprar equipo, básicamente cristalería y unas cuantas cosas más. Había más de lo que llamaríamos industria. Hay un señor que yo nunca me voy a perdonar no haber conocido, por vagabundo, porque no pensé bien en las cosas que son importantes. Un señor gringo que se llamó Frank Gehrig. Gehrig fue un gringo que vivía en este país y él montó la empresa que en aquel tiempo se llamó Cativo. Cativo ha ido de un lugar al otro, al otro, al otro, y finalmente hoy es parte de Pintuco, que es una empresa colombiana de pinturas. Frank Gehrig, él fue el primero que empezó a hacer pinturas en este país, pero hacía todo el proceso químico. No es el modelo actual de ver a dónde puedo comprar materia prima, ya más o menos transformada, a ver dónde me es más barato, la traigo y al final hago lo que ustedes van a conocer a don Mayer Tropper, profesor de curso de procesos industriales, lo que Mayer llama la tarroquímica. Y la tarroquímica por Mayer es una manera ahí, sí, un tanto poco poco caritativa de llamar a la industria química donde lo que hay son últimos pasos de formulación. Bueno, pero en aquel tiempo se hacía todo el proceso. Se hacía el polímero, se hacía el poliéster
y se hacía con base a aceite de palma, que había abundante en el país. Yo me gradué de bachillerato en química a medio año del 1970. Y por ahí de diciembre del 71, resulta que lo que hoy llamarían profesor de laboratorio del curso Métodos Instrumentales de Análisis, eh, resulta que él, él trabajaba en Cativo, pero se lo trajeron a la UCR como profesor y le ofrecieron una beca que nunca llegó a, a, a finalizarse, a hacer el trámite, y entonces este señor, ¿verdad? Se devolvió otra vez a Cativo. En esa época, Jirk le vendió la mitad de las acciones a una empresa química transnacional que se llamaba Reichhold, Reichhold Chemical. Y Reichhold tenía plantas de pinturas en Brasil. Y ellos hacían el poliéster de la resina no con aceite de palma, sino con aceite de soya. Y entonces resulta que, bueno, eh, me dice don Luis Alberto Rodríguez, nuestro profesor de laboratorio de métodos instrumentales, dice, mire, Matica, que yo me voy de vuelta a Cativo y que los ingenieros ya me cuenta que van a cambiar la materia prima, quieren saber de la rapidez de la reacción, del proceso de síntesis de la resina. Eso es la cinética de la reacción. ¿Qué tan similar, qué tan diferente es? Y entonces me dijo que por qué no me iba con ellos. Eso sí, por 3, 4 meses y me cortaban el rabo, porque era solo para ir a medir rapideces de reacción para que los ingenieros químicos pudieran entonces hacer pues el proceso, hacerlo exactamente, ver qué cambios se necesitaba. Y de veras, yo me fui. Aprendí mucho en esa época. Fui lo que llamo yo químico de verdad. Es más, Halen, si mal no me acuerdo. Vos trabajaste en Cativo también, claro, es una Cativo muy diferente que ya no era Cativo, ya yo no sé en tu tiempo cómo se llamó, ¿verdad? Pero bueno, todo este cuento es para que vean cómo iba evolucionando también la industria. Ya no solo la enseñanza universitaria y preuniversitaria de la química, sino la industria también. Tan es así que, sorpresa para ustedes, ingeniería química en la UCR era una sección del departamento de química. Y en el año 61 se contrató a un profesor, don Francisco Aguilar. Lo contrataron para empezar a armar también la ingeniería química dentro de ese departamento de química. Cuando yo era estudiante de química primer año, química general 1, química general 2, ahora tienen nombres diferentes los cursos, mi asistente de laboratorio en química general 1, Orlando Obert, él era estudiante de ingeniería química. Luego, en química general 2, mi profesor, no eran profesores, mi asistente de laboratorio era la mamá de un profesor. Se veía muy bien como en los asistentes muchos eran, y vos decías, eran de ingeniería química. Bueno, sí, tal vez. Lo que pasa es que la gente hacía toda la química. Y ya en los últimos años, y ya desde antes, se podía ir tomando cursos que lo llevaran hacia la ingeniería química. ¿Ves? Bueno, hasta que ya para los 70 ingeniería química, ahora les cuento por qué ya se fue de química. Bueno, vean,
Déjenme contarles del año 73 de la UCR. Yo no vivía en este país, lo que sé es porque lo he leído, lo he estudiado. Eh, yo no estoy muy claro de si el Congreso Universitario número 3, el tercer congreso que se llevó a cabo en ese año y donde fue cambiada terriblemente la UCR. La UCR, la palabra universidad, pues uno puede ir buscando un poco entre la etimología, pues algo tiene que ver con uno, con único, con universal. Pero en el 73 todo se desparramó. Se empezó por crear o dividir la universidad en 5 virreinatos, así como los eran grandes los reinos, había que dividirlos en virreinatos. Los virreinatos de docencia, investigación, acción social, administración y vida estudiantil. Cada cual por su lado. Qué peligroso. Recuerden que las escuelas, cada cual por su lado, se logra unificar, dar un sentido académico y científico, pero después vienen las cosas y se vuelven a desparramar otra vez. Yo no sé si, como dice Hermann Hesse en uno de sus libros, en Siddhartha, Siddhartha dice que a lo largo de la vida todo vuelve al río. Bueno, sigamos, señores, sigamos. Entonces resulta que ya para el año 73, entonces se divide la U, no solo estructuralmente en los virreinatos, sino que se divide todo en lo que se llaman las áreas. Entonces, obviamente, ahí patalea la Facultad Central de Ciencias y Letras. Y se crea el área de ciencias centrada en sentido estructural en la Facultad de Ciencias. Y los departamentos entonces cambian de nombre, no cambian de estructura, no cambian de concepción, cambian de nombre y ya no se llaman departamentos, sino que se llama escuela. Y entonces es así como ya para el año 74, un año después, el departamento de química cambia de nombre a ser la escuela de química. Bueno, empecemos a hablar un poquito ahora, echémonos de vuelta para atrás, pero ahora viene el capítulo más académico y no de las organizaciones. Para los años 50 resulta que ya está creado el departamento de química y el departamento de química ya puede dar un diploma de licenciado en química y no lo anterior que era licenciado en ciencias físico-químicas. Ya esto es licenciado en química. En el año 57 se gradúa el primer licenciado en química que había. Antes habían varios licenciados en ciencias físico-químicas, pero el primero cuyo diploma dice licenciado en química fue don Elemer Bornemisza Steiner. Luego viene una señora, ella es de apellido Ramos, fue la segunda licenciada en química que hubo. Luego vinieron otros señores y ya empezaron a graduarse como licenciados en química los que fueron mis profesores de química, ya graduados como licenciado en química. Pero qué interesante, la segunda persona en graduarse fue mujer. Bueno, y entonces vean ustedes que quiero terminar este asunto con un relato grande también, muy anecdótico. ¿Por qué? Porque ustedes vienen de una generación donde encontraron que todo ya estaba hecho. Ustedes no se han jodido haciendo el mundo. Encontraron el mundo hecho.
encontraron por ejemplo, vean ustedes esta cosa. Cuando yo era estudiante, había uno de los profesores estos que se pagaban con fondos extranjeros de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pagaba para que profesores extranjeros vinieran a enseñar a la UCR, y entre ellos habían de química. Me acuerdo que había un profesor que se llamaba don José Santos. Él trabajaba su investigación en lo que hoy en día la gente de estado sólido llama, eh, eh, bueno, hoy en día se llama puntos cuánticos. Pero resulta que uno pasaba por la oficina y oía el ruido de una máquina mecánica, una calculadora mecánica, con la que él hacía sus cálculos mecanocuánticos. Y la oficina de don José Santos estaba donde está ahorita el CASE en el edificio de química. Ahí estaba don José Santos. Y uno oía cómo sonaba eso porque eran máquinas calculadoras, pero mecánicas. Entonces, usted ponía en las teclas los números y después jalaba una palanca y ahí un mecanismo mecánico iba sumando, restando, lo que fuera. Bueno, hoy en día ustedes nacieron con las computadoras. Y no hablo computadoras tipo Segunda Guerra Mundial. La computadora británica Enigma, con que se trataba de buscar cómo descodificar los mensajes secretos del ejército alemán durante la... Y eso era un chunche tan grande como, imagínense, en una biblioteca, de las que ya conocen ustedes en la UCR, imagínense un chunche que era más o menos 3 estantes de libros, uno puesto a la par del otro. Así de grandes eran. Un profesor o 2 profesores, en concreto Leopoldo Esquivel y Guy de Teramont, de física, ellos hacían su química cuántica. Como la uno tenía computadora, entonces la compañía bananera en la época les regalaba el tiempo durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Y resulta que Leopoldo hizo su tesis de licenciatura en física calculando la energía de repulsión de los 2 electrones del átomo de helio con las técnicas numéricas de aquella época. Hoy en día, imagínense, eso le da risa a cualquier persona en el campo de química computacional. Bueno, pero ven qué interesante. Vean cómo Guy y Leopoldo tenían que hacer su trabajo gracias al apoyo de la compañía bananera. Como Mayito y yo éramos los 2 estudiantes de química que hacíamos líneas rectas de mejor ajuste con y ahora sí, la UCR tenía su computadora que básicamente se usaba para manejar la planilla y llevar asuntos administrativos. Ese era el mayor uso de esa computadora que se llamaba Matilde. ¿Ves? Bueno, cuando yo me fui a estudiar el doctorado, resulta que yo tenía una calculadora que era de enchufar, ni siquiera de... Y esa calculadora sumaba, restaba, multiplicaba, dividía. Y después yo descubrí que si le hacía 2 veces a la tecla de la división, entonces me sacaba el inverso. Y ahí, claro, hágalo usted y vuélvale a hacer, se acaba el inverso. ¿Ves? Y que si obviamente le hacía 2 veces a la de multiplicar, me lo llevaba al cuadrado, ¿verdad? Y otra vez más me lo llevaba al cuártico, a cuarta potencia. Eso hacía. Pero ya resulta que
en el laboratorio del profesor Richard Schowen, que fue mi tutor de tesis en Estados Unidos. Schowen nos compró primero 2 calculadoras que eran también de enchufar, que ya traía raíz cuadrada. ¿Se imaginan? Eso es lo más. Y estoy hablando de 1972. Para el 73, finales del 73, Schowen nos compra una computadora al grupo. Todo lo que hacíamos teníamos que procesarlo antes en la computadora grandota del Centro de Informática de la universidad. Y para una pinche línea recta o cosas no lineales o lo que sea, o el poquito de química cuántica que hacíamos en el grupo en esa época, pero todavía hay que hacerlo en esa computadora central grandota. Viene Schowen y nos compró una computadora que era, ay, fue pucha, que les pudiera dar de tamaño. Vamos a ver. Yo no sé. Imagínense algo que tiene unos 40 por 40 centímetros y un poquito menos de 1 metro de profundidad. De ese tamaño. Eso era una computadora de laboratorio del tamaño. Inmediatamente todo se hizo infinitamente más fácil porque ya no tenía uno que estar siguiendo las cinéticas de la reacción con un graficador, sacar el trazo en papel y ver absorbancias y tiempos y lo que fuera, sino que ahora la computadora iba directo del aparato que mide a la computadora. ¿Cómo era que nos comunicábamos con la computadora? Lo hacíamos por medio de un teletipo. ¿Ves? Un teletipo era un chunche que era como una máquina de escribir, pero que lo que hacía era recibir mensajes y enviar mensajes. Pero vean ustedes que así era como se manejaba, esa era la tecnología de información de la época. Y resulta que uno le metía, cada vez que iba a hacer cualquier pinche cálculo, metía el programa en la computadora, pero usando una cinta de papel perforado. Así como con la computadora grandote eran tarjetas perforadas, en este caso de la computadora más chirrisquitita, ¿verdad? De las dimensiones que les di, era con una cinta de papel. Si alguno de ustedes quiere luego, si algún día volvemos, ¿verdad? A la U, entonces pueden pasar a mi oficina. Yo tengo ahí uno de los programas que usaba para hacer termodinámica estadística y lo guardé. Y son 300 y pico tarjetas perforadas donde están todos los programas de cálculos para hacer esas me dice, cálculos de energías y entropías, etc. Bueno, muy bien. Entonces, ven, ustedes ya nacieron con todo eso. Yo me acuerdo que ya yo vine en el año 75 y a trabajar en la UCR. Y en el año 77 me fui, 78, me fui a un congreso y uno de mis profesores, don Juan Antonio Solano, me pidió que le comprara una calculadora programable que costaba $75 y que se compraba con un cupón recortado del último número de la revista Analytical Chemistry. ¿Ves? Que había, y don Juan me dio los $75 y el cupón. Yo me fui al Congreso, fui a un lugar cerca del hotel a comprar la computadora para don Juan y le dije al señor, le digo, ay, yo quisiera comprar una, pero no tengo cupón. Y me dice, no se preocupe. Dice, déjeme sacarle una fotocopia al cupón y yo le vendo las dos, una para usted y otra para su profesor. ¿Ves? Y entonces ya costaba $75. La calculadora de enchufar de 1972, con quien yo empecé mi doctorado, costó
$90. Y sumaba, restaba, multiplicaba, dividía, 2 veces tomaba el inverso, 2 veces el multiplicar, me sacaba al cuadrado, costó $92. Y la de Don Juan programable, que fue la primera que yo tuve también, era ya no solo de baterías, sino que era programable y costaba $75. Miren, en pocos años, cómo iba subiendo las cosas y bajando los precios, ¿verdad? Debido a la miniaturización. Las, las computadoras que usaron los astronautas primeros que fueron a la Luna eran tan grandes como el chunchón ese que les digo que nos, que nos compró el profesor Shawen. Bueno, muy bien. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. Sosténganse bien, voy a decir algo porque se van a caer del susto, pero después explico bien cómo era la cosa. Vámonos a los años 60 y tantos en que yo era estudiante en el departamento de química. En el departamento de química no había investigación. ¿Cómo usted dice? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y un montón de gente me brinque. No. Lo que había era el ejercicio académico de hacer una investigación con la cual yo iba a pasar de ser el señor Mata a transformarme en el licenciado Mata. ¿Y por qué digo que no había investigación? Bueno, digamos que yo fuera profesor en la época y usted venía y me decía, Julio, yo quiero hacer la tesis con usted. Yo le decía, bueno, muy bien, vamos a estudiar entonces la rapidez con que ocurre la reacción tal y tal. ¿Y por qué? No, 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 vamos a hacer eso, pero ¿para qué? No, no, vamos a estudiar la rapidez con que ocurre esa reacción química. Y don Orlando metió la idea de que investigación es una actividad cotidiana en una universidad. Eso no existía, esa idea no existía en la Universidad de Costa Rica, o por lo menos en el departamento de química. Se hacían las tesis, pero un profesor podía ser tutor de tesis de diferentes, muy diferentes temáticas, porque no había una línea de especialización. El único tal vez que sí tenía una línea era otro profesor pensionado, don Armando Acuña, en asuntos de química industrial. Pero el resto de los profesores hey, picaban por aquí, picaban por allá, pero no habían líneas de especialización. Entonces fue don Orlando Bravo quien metió la idea de que de verdad deben existir líneas de especialización. Y así fue como un montón de profesores que habían sido nuestros asistentes y tenían el grado de bachillerato, en eso los veía uno con gabacha metidos en laboratorio haciendo investigación, porque don Orlando ya como director los mandó a hacer investigación. Y así fueron como se fueron perfilando las diferentes líneas. Sobre don Orlando, déjeme hablar un poco más y estar ya para la época en que yo empecé a trabajar en la UCR. Resulta que un día de tantos, un profesor de biología que se llama don José Alberto Sáenz Renaud. José Alberto trabajó mucho tiempo en biología en la fitoquímica clásica, pero hasta donde se podía hacer en Costa Rica. Y él luego mandaba extractos de plantas a un profesor en Chicago, profesor Kupcham. Por lo menos Saint Renaud podía llegar y decir, vea, aquí le mando este extracto, tiene terpenos o tiene alcaloides, o sea, era como muy gruesa la información química. Y todo el resto se hacía allá en Chicago. ¿Ves? Bueno, Saint Renaud llegó a ser miembro del Consejo Universitario y director del Consejo Universitario.
Y un día él me llama simplemente porque me conocía y me dice, mira, los muchachos esos, los Víctor Castro, Víctor Castro, José Chichó, esa gente todavía están muy fuertes, activos en fitoquímica. Y le digo, sí, y hay un carajo nuevo que se llama José Calzada. Y entonces Saint Renaud dijo, es que ya llegó la hora de hacer un centro de investigación en productos naturales. Claro, la idea a la usanza de los años 70. Y así se crea el centro cuyo acrónimo es CIPRONA, Centro de Investigación de Productos Naturales. Don Orlando Bravo, ni lerdo ni perezoso, agarra la idea en el aire y propone y, y promueve, no solo propone, sino promueve la creación de 3 centros adicionales. Uno que es el Centro de Energía y Electroquímica, que es el CELEC, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que es SICA, y un centro que ya no existe, que era el de Tecnología de Cuero. Entonces, ven qué interesante. Fue a partir de los 70s. Entonces, don Orlando, muy hábil, comienza a conseguir los fondos que existían en esa época internacionales para equipo más allá de matraces de Ellenmeyer o balones o condensadores o un simple eh, fotocolorimetro. Y entonces así fue como ya se compra un pequeño espectrómetro de resonancia magnética nuclear y se obtiene mucho equipo para electroquímica, pero no solo para lo que era la escuela de química, sino para estos recién fundados centros también. Entonces, como ven ustedes, ya la escuela de química ya existía y la escuela de química ha tenido con altos y bajos, y no por la escuela de química, sino por otros lados de la cancha, ha habido muy buenas relaciones entre ciertos centros de investigación y la escuela de química. Hoy en día muchas, pero muchas tesis de la escuela de química, tesis no, investigación de la escuela de química con la se ha podido hacer con el apoyo material de centros de investigación que, por su naturaleza, ellos tienen más acceso a los recursos para obtener equipos. Entonces, vean todo lo que ha cambiado, todo lo que ha cambiado la historia desde el inicio en el año 40 de la UCR con su sección en ciencias físico-químicas hasta lo que es hoy en día la Escuela de Química y centros que están asociados. No pertenecen a la Escuela de Química. Los centros pertenecen a la Vicerrectoría de Investigación, pero en el caso de estos centros, contrarios a otros centros en la Universidad de Costa Rica, sí mantienen una muy buena relación estrecha y es una relación buena, ¿verdad? Pues pueden tener malas relaciones, buena relación con su organismo de origen.